Bueno, ¿qué tal? En el último video estuvimos hablando sobre la viscosidad y propiedad de los fluidos, ¿no? Y acerca de la viscosidad estuvimos hablando de la ley de Newton, donde había una relación entre el tau, que era el esfuerzo de corte, versus el gradiente de velocidades. Ahora nosotros vamos a empezar a ver el comportamiento de fluidos que no siguen con las leyes de Newton. Vamos a arrancar acá. Ahí está. Para atrás. Ahí estamos. Entonces, como les decía, nosotros con la ley de viscosidad de Newton representábamos gráficamente tau y x, que era el esfuerzo de corte, versus el gradiente de las velocidades, que era menos diferencial de bx respecto de y, para un determinado fluido. Eso nos daba, cuando graficábamos, una función lineal, una recta, que pasaba por el origen de coordenadas y cuya pendiente justamente era la viscosidad, para una determinada temperatura y presión. La experiencia muestra que para todos los gases y líquidos homogéneos no polimerizados, tau es directamente proporcional, entonces, a este gradiente de velocidades, cuya pendiente es la viscosidad. Pero hay algunas sustancias, materiales industriales, que no se comportan de acuerdo a la ley de viscosidad de Newton, y se las conoce con el nombre de fluidos no newtonianos. El flujo no newtoniano constituye una parte de la ciencia que se llama reología. Básicamente, lo que significa la palabra reología es la ciencia del flujo y la deformación, que estudia las propiedades mecánicas de los gases líquidos plásticos, sustancias asfálticas, materiales cristalinos. Por lo tanto, el campo de la reología se extiende desde la mecánica de los fluidos newtonianos hasta lo que sería la ley de Hooke, que lo deben haber visto en física, en los resortes y la de elasticidad, ley de Hooke, de formación. La región comprendida entre ellas corresponde a deformación y flujo de todos los tipos de materiales pastosos y suspensiones. El comportamiento reológico en este estado estacionario de la mayor parte de los fluidos se establece mediante esta ley, donde el nabla o n puede expresarse a su vez en funciones del gradiente o del esfuerzo de corte, indistintamente. En las regiones donde n disminuye, aumenta el gradiente y el comportamiento se denomina pseudoplástico. Acá lo tenemos. ¿Sí? Perfecto, ahí tienen el cuadrito con los gráficos que estoy haciendo referencia. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo. En las regiones donde n disminuye, aumenta el gradiente, que sería menos la derivada de Bx sobre Bi. Acá. Y en ese caso, el comportamiento se llama pseudoplástico, donde n, acá dice que es, a ver, acá, n menor a 1, de pseudoplástico. Y se llaman dilatantes, donde n aumenta el valor del gradiente. Si n representa, es independiente del gradiente de velocidad, entonces el fluido se comporta como newtoniano y n vale mu, que era el coeficiente de viscosidad.
Se propusieron varias ecuaciones empíricas o modelos para poder expresar esta relación en estado estacionario. Vamos a ver nosotros un resumen de 3 modelos, son 5 los que hay, pero bueno, elegí poner 3 modelos que los representan. Todas las ecuaciones contienen parámetros empíricos, o sea, que se han obtenido a través de la experiencia, positivos, cuyo valor numérico puede determinarse correlacionando datos experimentales del esfuerzo de corte tau frente al gradiente de velocidad diferencial de Bx respecto de y a temperatura y a presión constante. Bien, vamos a ver un segundo. Acá está, perdón, modelo tiene n, el gradiente, ya les puse que era cada una de las cosas. Y acá tenemos una pequeña clasificación, ¿no? Donde el esfuerzo de corte, cuando vale mu, la derivada de la velocidad respecto del espesor, sería un fluido no, newtoniano, y cuando son distintos, es no newtoniano. Cuando no depende del tiempo, tenemos estos 3 tipos de fluidos, y si dependen del tiempo, se llaman isotrópicos, que esto no lo vamos a ver. Bien. Y acá tenemos algunos ejemplos, el mismo gráfico, ahí tenemos fluido de Bingham. Vamos por el fluido de Bingham. Acá tenemos el fluido de Bingham. La ecuación de Bingham se utiliza siempre con signo positivo. Si el esfuerzo de corte es positivo y si es negativo con el signo negativo. Toda sustancia que se comporta de acuerdo a este modelo de 2 parámetros se llama plástico de Bingham y permanece rígido mientras la fuerza cortante es menor, ¿sí? Que la fuerza cortante, acá estamos, la fuerza cortante es menor que el tau 0. Por eso es que nosotros acá tenemos como un ordenador origen. Sería, acá tenemos una parte de tau cuando tau es positivo y una parte de tau cuando tau es negativo, lo que estaba diciendo antes. ¿Sí? Y cuando este tau es menor que este tau, esto permanece quieto. Por encima del cual se comporta, después sí tiene el comportamiento lineal de un fluido newtoniano. Este modelo es suficientemente exacto para muchas pastas y suspensiones. Ahí tenemos una tabla para combustibles nucleares en agua pesada. Bien. Y ahí, bueno, tenemos D, ¿no? Que sería el diámetro de la partícula de masa media, sigma es el desvío estándar, en realidad el logaritmo natural del desvío estándar, la fracción de volumen sólido en suspensión, y ¿qué más tenemos ahí? A ver. El phi ese que está dando ahí debajo, phi a la cuarta, phi sería la fracción de volumen sólido en suspensión, mu 0 y tau 0 son los parámetros de Bingham para la suspensión, y mu w sería el del agua, ¿no? La viscosidad del agua para la misma presión y temperatura. Otro modelo que tenemos es el modelo de Ostwald. Acá está, Ostwald. El modelo de Ostwald, ahí tienen la ecuación. Esta ecuación tiene 2 parámetros, se conoce como la ley de potencia. Para n igual a 1, se transforma en la ley de viscosidad de Newton, siendo m igual a mu. Por consiguiente, la desviación de n con respecto a la unidad es la medida del grado de desviación del newtoniano. O sea, si n vale 2, si n vale 3, es como un desvío del comportamiento del fluido newtoniano.
Cuando n es menor que 1, ¿sí? Entonces es pseudoplástico. Mientras que a valores superiores es dilatante. Acá matemáticamente podemos detectar con la de Oswald, cuando es dilatante, cuando es pseudoplástico. Recuerden este cuadrito acá, ¿sí? Que es cuando n es igual a 1, cuando n es mayor que 1 y cuando n es menor a 1, dilatante y pseudoplástico. Bien. Otro modelo que tenemos es el modelo de Eyring. Tenemos el modelo de Eyring. Este modelo deriva de los parámetros, derivan de la teoría cinética de los gases de Eyring. El modelo de Eyring predice el comportamiento pseudoplástico para valores finitos de tau x y tiende asintóticamente a la ley de viscosidad de Newton. ¿Sí? Cuando tau de x y el esfuerzo de corte tiende a 0, el coeficiente de la viscosidad, perdón, no les puse, acá estamos. ¿Sí? Cuando esto tiende a 0, el coeficiente de viscosidad tiende a... cuando esto tiende a 0, cuando tiende a 0, nos queda que esto es A sobre B, y eso va a ser mu, nos va a quedar directamente A sobre B, que sería mu, por la derivada de Bx sobre Y, va a tender a la ley de viscosidad de Newton. Y acá tenemos una tablita con los valores para poder calcular para soluciones. Este cuadro es un parámetro para soluciones de carboximetría. Bien. Pasemos ahora acá tenemos la fórmula de Eyring, suspensiones combustibles nucleares, pasta de suspensiones finas. Acá tenemos los comportamientos de Bingham, el pseudoplástico, el de Eyring, el newtoniano y el dilatante. A ver si no me faltó nada. Tiki, 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 tiki. Bueno, acá tenemos un pequeño esquema de reología. ¿Cómo es que viene? Si el flujo es viscoso, puede ser no newtoniano, puede ser plástico. Newtoniano, si es newtoniano va con las leyes de Newton. Y después si es no newtoniano tenemos este comportamiento, el de viscoelástico y viscoinelástico, y si es plástico puede ser Bingham o no Bingham, y si no es no Bingham es plástico elástico, plástico inelástico. Nosotros nada más que vamos a ver lo que estuve explicando hasta ahora. Bien, ahora vamos a ver los efectos de la presión y de la temperatura sobre la viscosidad. Porque hasta ahora todo lo que estuvimos hablando fue, siempre hablábamos que trabajamos a una determinada temperatura y presión. Ahora, ¿cómo es la influencia, cómo influye la presión y la temperatura sobre la viscosidad? Bueno, hay un montón de datos de viscosidad de gases y de líquidos puros. Hay unas tablas fisicoquímicas de Landolt. Cuando no tenemos tantos datos experimentales y no se dispone de tiempo para obtenerlo, la viscosidad se puede estimar mediante métodos empíricos, utilizando otros datos de nuestra sustancia. Se presentan dos correlaciones que permiten efectuar dicha estimación y que además nos proporcionan una información sobre cómo varía la viscosidad, de los fluidos con la temperatura y la presión. Y estas correlaciones se basan en un análisis de acuerdo a lo que ya estuvimos viendo, que son el principio de estados correspondientes, donde definíamos siempre otras propiedades en función de los parámetros críticos.
Nosotros ahí tenemos, después yo les voy a mandar una imagen un poco mejor que esta. Tenemos un gráfico que representa la, la viscosidad reducida. La viscosidad reducida es la viscosidad sobre la viscosidad crítica, que es la viscosidad a una determinada presión y temperatura, dividida la del punto crítico, la viscosidad del punto crítico. En la figura también tenemos representada la viscosidad frente a la temperatura reducida, porque ustedes van a ver que tenemos ahí abajo, temperatura reducida, viscosidad, y estas son curvas de presiones reducidas. Entonces nosotros tenemos graficada la presión reducida, la temperatura reducida, y graficado en realidad sería mu reducido versus T reducido. Y leemos de acuerdo a cada una de esas curvas, que es presión reducida, cuál va a ser la viscosidad. O sea que nosotros vamos a entrar con un valor de presión reducida y un valor de temperatura reducida, leemos y vamos a leer cuánto es la viscosidad reducida. ¿Sí? Y una vez que tengamos la viscosidad reducida con el mu crítico, vamos a sacar la viscosidad a una determinada temperatura y presión. ¿Se entiende? Así es como funciona este gráfico. Fíjense que la viscosidad de un gas tiene un valor límite definido. El límite de baja densidad cuando la presión tiende a cero. ¿Sí? Ahí está la curva que dice límite de baja densidad. Eso es cuando la presión tiende a cero para una determinada temperatura. Para la mayor parte de los gases, este límite alcanza más o menos la presión de una atmósfera. La viscosidad de un gas a baja densidad aumenta con la temperatura, mientras que la de un líquido disminuye al aumentar la temperatura. Bien, ahora tenemos un problema, porque en general nosotros no disponemos de los valores de mu crítico. Pero tenemos dos formas de poder calcular los valores de mu crítico. Una es conocer, si conocemos la viscosidad para una determinada presión y temperatura reducidas, entonces, teniendo el valor de viscosidad y puedo calcular, si tengo la viscosidad reducida y el valor de viscosidad, puedo calcular cuánto es la viscosidad de un punto crítico. Y la otra forma es que si conozco los valores críticos de la presión, la temperatura y el volumen crítico. Entonces con eso y esas correlaciones que están escritas ahí, yo puedo calcular el mu crítico. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida, que es 6,01 por la masa molar, por la temperatura crítica a la 1/2, por el volumen crítico a la -2/3 o la otra. Funcionan exactamente las dos de igual manera. Bueno, la viscosidad crítica está expresada en micropoids. La presión en atmósferas y la temperatura en Kelvin. El volumen crítico en centímetros cúbicos. Por gramo mol. Y por el primer método hay publicadas valores de viscosidad crítica. Después tenemos este gráfico. En este gráfico nosotros tenemos un mu asterisco, ¿sí? Que sería una viscosidad reducida, pero acá lo tenemos expresado en versus la presión reducida. Y tenemos la viscosidad a una determinada temperatura y presión dividida por la viscosidad a la misma temperatura y presión atmosférica. Esta variable se representa también en función de la temperatura y de la presión reducida. A partir de las constantes críticas, pues nosotros podemos determinar con presión y temperatura reducida
y con los valores de mu, calcular cuánto es el mu reducido. El valor obtenido, que de mu reducido, lo multiplicamos por el mu crítico, que es un dato en general, bueno, o experimental, como dije antes, o calculado de acuerdo a la teoría de los gases que estuve explicando recién. Y los gráficos funcionan bastante bien a presiones reducidas y temperaturas reducidas. Todo esto yo se los vuelvo a enviar. Se los mando para que se vean un poco mejor y que los puedan usar. Por último, no, por último nada. Ah, ahí está, lo último que queda es esto. Nosotros también podemos usar para poder calcular cuando yo tengo una mezcla de gases. ¿Sí? Cuando tengo una mezcla de gases, yo puedo calcular directamente como una viscosidad de la mezcla. Podemos calcularlo de manera aproximada, y para gases densos sobre todo, mediante la siguiente expresión, ¿sí? Donde ahí tienen que calcular las fracciones molares, donde X y Y son las fracciones molares, y después tenemos la presión crítica de un determinado gas más el X del otro gas por la presión crítica del otro gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esos valores nosotros podemos calcular los mu críticos de cada uno de los gases y podemos después tener directamente el mu crítico. Es decir, que en vez de presión crítica, temperatura crítica y mu crítico, calculamos la presión crítica de la mezcla, la temperatura crítica de la mezcla y el mu crítico de la mezcla. Una vez que tenemos todo eso, vamos al gráfico y calculamos cuánto es el mu. Así que el procedimiento lo hacemos exactamente igual, de la misma manera que si nosotros tuviésemos un fluido puro. El método no es muy exacto. Si la sustancia que forma la mezcla son muy distintas la constitución química o las propiedades críticas, y eso sí tenemos así como son bastante distintos, son bastante diferentes. Bueno, con esto terminamos viscosidad. Les voy a subir ahora, lo que sigue sería fricción en cañerías. Y bueno, y con esto más o menos damos por terminado los temas que entran para el examen, para el primer parcial, que lo van a hacer de manera remota. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.